evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Muy buenos días, soy el Padre Carlos Castro Tello, misionero del Espíritu Santo, transmitiendo desde la parroquia del Buen Pastor, agradeciéndole a las personas que nos apoyan, a Sergio, desde luego a nuestro párroco, por la posibilidad que nos dan de transmitir estos programas que hoy iniciamos en un ciclo sobre personas que en la vida fueron parte de la familia de la cruz. Ahora están ya en el cielo y se ha introducido ya su proceso de beatificación. Quien va adelante pues es Conchita Cabrera, que ya es beata. Antes de llegar a ser beatos hay dos pasos previos. El primero es declararlo siervo de Dios. Para esto, una vez que ha muerto pues la persona a la que se considera santa, primero hay que hacer ver si efectivamente esa fama de santidad es natural y no que se la hayan creado. Entonces es lo primero que se estudia ante un tribunal y se ve que si su fama es auténtica, entonces los declaran siervos de Dios. Hasta ahí. Se sigue todo un proceso de examen de escritos y de la vida de la persona para ver si realmente todo está de acuerdo, pues, a nuestra fe. Y si efectivamente se ve que lo que ha escrito la persona y lo que ha hecho, es más, es un tribunal donde se llaman a personas, unas que conocieron directamente al candidato o a la candidata, por decirlo así, o por lo que han escuchado de ellas. En caso de que todo vaya bien, entonces se manda pues un expediente, le llaman la positio, que se manda a Roma, como para decirles, hemos estudiado nosotros ya todo lo que en la diócesis hemos estudiado lo que se refiere a la beatificación o canonización de tal persona que es siervo de Dios. Ahí en Roma lo primero que hacen es volver a estudiar los escritos. Bien, esos escritos que llevaron del padre Félix en concreto, o sea, a que nos vamos a referir hoy, no fueron totalmente aceptados. Ahorita voy a decirlo más adelante, qué fue lo que sucedió en ese momento. Pero antes de llegar ahí, les indico, son varias personas de las que ya se ha introducido su causa. Desde luego está el padre Félix de Jesús Ruggier, los obispos Luis María Martínez y Ramón Ibarra, los padres Pablo María Guzmán y Moisés Lira, el hermano Alfonso Pérez, las hermanas religiosas Marta Crislip Ibarrola y Ana María Gómez. No doy más datos de ellos porque va a haber programas donde expresamente se va a hablar sobre cada una de estas personas, de cómo fue su vocación y cuál fue la labor apostólica que realizaron. Ahora, en este momento iniciamos con la presentación del padre Félix, que solo nos vamos a referir a su vocación. Es imposible tratar todo lo que se refiere a su obra. Bien sabemos, es fundador de los Misioneros del Espíritu Santo y de otras 3 congregaciones femeninas, las guadalupanas, las oblatas, las hijas del Espíritu Santo. Pues es una labor apostólica, muy amplia, que en este momento no podemos tratar, pero sí vemos muy importante ver cómo fue la vocación del padre Félix a las obras de la cruz. Y ya decía yo, cuando en Roma se presenta ya, él era siervo de Dios. Lo que se pretendía en este momento es que lo declararan venerable
en Roma, es donde los declaran venerables. Bueno, ahí hacen un estudio de todo lo que les ha llegado. Y de los 9 teólogos, 5 dijeron, ¿saben qué? No podemos dar un voto en este momento. Nos hacen falta datos. Y algo como que nos inquieta es toda esta relación del padre Félix con la señora Armida, concreto en lo que se refiere a las revelaciones privadas, porque decían cómo el padre Félix pudo ser tan crédulo en creer en lo que una señora le decía lo que Dios quería de él. Esa era la primera objeción que ponían, más bien observación, querían que se aclarara esto. Después algo que no les parecía muy bien, sentían que había una dependencia afectiva entre ellos y al grado de que esto, pues veían que había unas visitas muy frecuentes. Entonces, fueron algunas de estas observaciones que hicieron. Tuvo que ir un equipo a Roma precisamente a aclarar cómo estaba toda esta historia. Y pues se respondió precisamente a estas observaciones que hacían. Desde luego, es señalar el profundo cambio que hubo en el padre Félix una vez que se encontró con la señora Armida. Como bien sabemos, el padre Félix era francés. Nació en 1859. Entró con los padres maristas a la edad de los 18 años y luego fue ordenado sacerdote cuando tenía 28 años. Fue enviado posteriormente como misionero a Colombia y por aspectos históricos que no es necesario señalar aquí, mandan al padre Félix a México. Él tenía 43 años en el año 1902. Bien, un año después viene este encuentro con la señora Armida, que fue algo que a él de alguna manera lo deslumbró, si se puede decir. Se dio cuenta de cómo esta señora en el confesionario le estaba descubriendo toda su interioridad. Él así lo dice. Entonces, este acontecimiento fue decisivo para su vida, para el padre Félix. Conchita fue para el padre Félix una mediación de Dios. O sea, Dios llama al padre Félix a través de una mediación, a través de la señora Armida. O sea, el Señor se valió de ella para manifestarle al padre Félix su vocación a las obras de la cruz. Y de una manera especial, el llamado que le hacía para ser el fundador de los misioneros del Espíritu Santo. Cuando uno examina todos los documentos que hay acerca de ese acontecimiento, lo primero que llama la atención es la personalidad espiritual de cada uno de los dos. ¿Sí? Aquí se recurrió precisamente al estudio de quién era esta señora Armida, que en el proceso en Roma venía 2 años retrasada. O sea, el padre Félix y Bello son distintos expedientes. Los expedientes van avanzando según el tiempo. El de la señora Concepción Cabrera de Armida, todavía faltaban 2 años para estudiarla. Pero el promotor de la fe nos dijo, miren, pues, el padre Félix no va a poder seguir si no conocemos quién es esta señora. Bien, la adelantan su causa y efectivamente, es decir, vieron la santidad de esta mujer. Sorprendente, al grado de que entendieron al padre Félix. Sí, no fue un iluso de ninguna manera. Es decir, esta mujer se dan cuenta ya de todo lo que había hecho, de su vida espiritual, de las obras que había fundado. En fin, ven muy claramente la santidad de Concepción Cabrera de Armida. Y en ese momento a ella la hacen venerable. Es decir, se puede decir antes del padre Félix. Bien, una vez que es venerable ella, ya no hubo ninguna dificultad en que declararan venerable al padre Félix. ¿Sí? Estaba claro, el padre Félix había seguido una luz de Dios y sobre todo había actuado en obediencia siempre. Ahorita podemos señalar algunas de las consultas que él tuvo que hacer con obispos que conocían a la señora. Él no quería equivocar, es más,
no creyó al 100% en las revelaciones privadas. Sí, veía que había algo ahí, pero él necesitaba también que se confirmara eso. Y tuvo que hablar sobre todo con algunos obispos que conocían a la señora Armida. Bien, este fue el caso pues de ella. Ahora, ¿qué sigue después de ser venerables? Pues una vez que los declaran venerables, se puede decir que ya el trabajo humano ya se terminó. Ya no hay más estudios, ya se hicieron todos los estudios, ya humanamente hablando se ve la santidad de estas personas. Pero lo que se requiere ahora es pedirle al Señor, a Dios, que manifieste su voluntad, que Él esté, es un modo de decir, que Él nos diga que efectivamente Él, de alguna manera, ve, no es que vea, sino que se necesita un milagro, es lo que voy a decir. Uno le pide a Dios que nos haga un milagro a través de esta persona, porque de esa manera se está confirmando efectivamente pues su santidad, pero no se la declara santa en ese momento, una vez que hace el milagro. Ya lo conocemos seguramente, ese milagro que hizo Conchita. Entonces la declaran en ese momento ya como beata. Es la única, en estos procesos, es la única que es beata. Esperamos que pronto los demás que están en proceso lleguen también a ser beatos. Hay varios venerables, desde luego Pablo María Guzmán, Moisés Lira, son beatos, Ibarra también. Los demás son siervos de Dios. Todavía les falta más camino para, pues, que un día lleguen a ser canonizados. Nosotros estamos convencidos de la santidad de ellos, pero el Señor tiene sus momentos de decirnos cuándo es el momento conveniente, precisamente para la iglesia. Lo de Conchita es evidente. En un momento en el que la familia está muy desunida, como que Dios en este momento quiso mandar este mensaje a través de Conchita, esposa y madre. Bueno, pero eso es Conchita, no nos ocupamos de ella en este momento. Queremos ver, decir, lo que se refiere al padre Félix. ¿Qué dice el padre Félix acerca de Conchita? Ya en ese momento, dice él, tengo siempre en el oído las palabras que me ha repetido muchas veces. ¿Qué es lo que Conchita le decía al padre Félix? Dice, Padre, hágase santo. Padrecito, hágase santo. Me lo promete. Pues Conchita tenía una visión muy especial de la persona del padre Félix y se daba cuenta de que al padre Félix todavía le faltaba madurar más. Por eso le decía, Padrecito, hágase santo. ¿Y qué dice el padre Félix? Dice, me habló de todo mi interior. Yo estaba admirado y me sentía lleno de gratitud para nuestro Señor, que me había llamado tantas veces. En ese momento, mi vida se orientó, aunque vagamente, por la voluntad de Dios, hacia otros horizontes, teniendo constantemente a la vista este ideal de pureza, de sacrificio amoroso, de caridad y sencillez que constituye el fondo de las obras de la cruz. Sí, el padre Félix quedó convencido, pero aún habría que ver otros aspectos. En primer lugar, viendo al padre Félix, es muy interesante lo que dice un hermano de él de congregación, como diciendo, desde ese momento, desde que conoció a Conchita, por decirlo de una manera, dice, desde aquel encuentro, el padre Félix cambió completamente en su manera de vivir. Él se entregó a mortificaciones, como por ejemplo hacer una hora de meditación de rodillas, los brazos en cruz. A sus hermanos de congregación no les hablaba sino de la cruz y de la penitencia. Y la misma Conchita se quedaba impresionada, diciendo, viendo el cambio que se estaba realizando en el padre Félix, y de la que ella se sentía pues un instrumento de Dios. Dice Conchita, lo sentí herido por la cruz. O sea, es un proceso muy interesante de cómo se va aclarando la vocación en toda persona. Pero aquí nos interesa ver cómo en el padre Félix puso todos los medios el padre Félix y Conchita para que todo se hiciera de acuerdo a la obediencia, ¿no?
Entonces podemos decir que una primera explicación de la vocación del Padre Félix está en su misma personalidad humana y espiritual. Además, se puede ir siguiendo en su diario cómo él iba progresando cada vez más en este encuentro con Dios. Y ya lo decíamos respecto de las locuciones, o sea, de esa revelación de la señora Armida, también tuvo desprendimiento de ellas, ¿eh? Es decir, quería estar muy seguro. Ahora, sobre este tema, es muy interesante lo que dice el Monseñor Esquerda vive actualmente, que se le pidió también un estudio de la personalidad del Padre Félix. Él dice, creo que es un caso excepcional y fácil de detectar, con una interioridad abierta y constante, que se puede resumir en estas líneas: transparencia, humildad, reconoce sus defectos y acepta correcciones. Tiene un deseo constante de santidad, obediencia perfecta, fidelidad a los criterios de la Iglesia. Así como estos son estudios ya actuales, como diciendo, ¿qué ve usted? Ese es un experto, Monsieur Esquerdi Buffet, en todo lo que se refiere al sacerdocio. Y es muy interesante las conclusiones a las que llega, dice. Y dice, y hay una continuidad entre su vocación de marista y la de fundador de los misioneros del Espíritu Santo. ¿En qué está la continuidad? El padre Félix vivía la espiritualidad de la escuela francesa, una espiritualidad sacerdotal que venía desde el siglo XVII. Él vivía esa espiritualidad sacerdotal. Entonces es muy lógico que cuando Conchita está hablándole del sacerdocio, hay una sintonía, como diciendo el padre Félix, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que conozco. Conchita dice esto, que al padre Félix le ha de haber llegado hasta el fondo. Perdón, el fin, la esencia de las obras de la cruz, consiste en la transformación en sacerdotes, en unión del sacerdote eterno, ofreciendo al cielo por la iglesia y los sacerdotes, sus hermanos, unos cuerpos crucificados, formando un solo cuerpo con el de Cristo, como miembros que son del que es la cabeza, Cristo el Redentor. Así pues, podemos decir que hubo una preparación previa espiritual en el Padre Félix, antes de llegar a las obras de la cruz, una formación que había recibido tanto de su familia, que sería otro tema a tratar, como también de lo que había recibido en la congregación de los maristas en la Sociedad de María. Y está claro que no hay una dependencia de credulidad por parte del Padre Félix. El Padre Félix se preocupó por discernir si las palabras de Conchita realmente manifestaban la voluntad de Dios para él y verificar su comportamiento de someterlo todo a las autoridades eclesiásticas, con la firme decisión de actuar en todo bajo la norma de la obediencia. Sí. Eso es una característica del Padre Félix, su obediencia. Y podemos decir que a pesar de la seguridad que tenía, vio conveniente hacer una consulta al Padre Félix sobre dos puntos. Primero, ¿cuál era la autenticidad de la vida mística de la señora Armida? Bueno, hizo unas informaciones, anduvo preguntando por todos lados acerca de la santidad o de la espiritualidad mística de la señora Armida. Y lo segundo, si efectivamente era la voluntad de Dios pues, de ser fundador de los misioneros del Espíritu Santo, ¿no? Él le escribe a un cardenal, al cardenal Vives, pues también para que le dé luz. ¿Qué cosa le dice el Padre Félix a este cardenal? Mire, las pruebas que más me convencen que de la misión de la que yo le estoy hablando, que es de Dios, son estas. Las pone, ¿cómo se llama aquí? Dice el Padre Félix. Primero, el proyecto no es mío, como que no fue una idea de él. Ahora, el modo sobrenatural de ser llamado. Luego se refiere a la humildad de Conchita, dice, la humildad de la persona por quien me vino la orden de Dios.
la bondad de su espíritu, pues así ha sido reconocido por diferentes teólogos y religiosos que por orden del ilustrísimo señor arzobispo de México la han examinado. Y aquí no es el caso de citarlos, pero citan varios teólogos que han examinado el espíritu de la señora Armida. O sea, el padre Félix se fue con mucho tiento en esto. Bien, le escribe él a su director espiritual, al padre Buffon, un francés, y le asegura a su director espiritual que todo esto es de Dios. Y señalo todavía esto, que nunca en eso ni ella ni yo hemos obrado por nosotros mismos, sino por consejo de hombres santos, sabios y prudentes, sobre todo de nuestros superiores inmediatos, el ilustrísimo señor arzobispo de México, ella y yo, de mis superiores religiosos. Sí, él se comunicó con sus superiores religiosos y les pidió permiso de ir a Francia para explicarles lo que él estaba viviendo, que le dieran el permiso de venir a México a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. En ese momento se llamaban los sacerdotes de la cruz. Insiste el padre Félix dirigiéndose a su director espiritual. Dice, todos aquellos a quienes he abierto mi alma y conocen al mismo tiempo a la señora Concepción Cabrera de Armida y a las obras ya fundadas, la del apostolado de la cruz y de las religiosas de la cruz, en concreto Monseñor Ruiz y 2 jesuitas que fueron sus confesores, me han asegurado que todo era de Dios. O sea, vemos muy claro aquí en esto cómo hubo un discernimiento evidente, ¿no? Y no deja de ser realmente sorprendente cómo Dios se vale de intermediarios, en este caso de la señora Armida, precisamente para manifestarle su vocación a las obras de la cruz. Bien, creo ahorita, pues, por motivos de estos técnicos, se interrumpió la transmisión, pero creo que hacemos una pequeña pausa para terminar. Quisiera ser puente de amor donde tú y el hombre se encontraran y darlo todo hasta la cruz para que el mundo entienda cuánto lo
Vamos a continuar, sobre todo ahorita subrayando el tema de la obediencia del padre Félix. Él quiere seguir por ese camino de la obediencia y por eso le escribe a sus superiores pidiéndoles permiso para que, pensando ellos también las cosas, discerniendo, le den el permiso de fundar la congregación. Y lo dice, no quisiera un permiso arrancado a la fuerza, dado con pena y sentimiento. Esperaré, pero quiero por medio de una incansable obediencia y por la consideración que hará vuestra reverencia, o sea, se está refiriendo a su superior general. Después de que usted considere todo esto, de la bondad de la obra en sí misma, quiero lograr un permiso dado con alegría y con todo el corazón. Tengo la más grande confianza que mi Jesús allanará todos los obstáculos en favor de esta fundación que tanto quiere y desea. Bien, vemos esto, sus superiores, pues de momento no lo dejaron regresar a México, ya conocemos esa historia. Sí, lo mandaron a Barcelona a dar clases de español, ahí en una escuela. Le prohibieron comunicarse con la señora Armida. Le mandó una sola carta para decirle pues lo que sus superiores querían. Pero el hecho está que tanto Monseñor Ibarra como Conchita Cabrera estaban seguros de que él tenía que ser el fundador. Y siguieron luchando durante 10 años para que le dieran permiso al padre Félix de venir a México. No fue nada fácil conseguir ese permiso, porque los padres maristas decían, ¿saben qué? No tenemos personal para nuestros colegios. Dice Monseñor Ibarra, yo pago a 2 profesores o 3, ya no sé, de sus colegios y denle permiso al padre Félix, por lo menos 2 años, que venga a fundar la congregación y que luego regrese. Bueno, pues se puede decir que sacaron el permiso y todo porque en el fondo venía también del Santo Padre Pío X. Pío X tuvo que intervenir en esto. Es muy interesante ver cómo cuando Pío X conoce a Conchita porque la llevó Monseñor Ibarra, inmediatamente, pues era un santo, San Pío X, se encontró con una santa y dice, claro, dice, pídale en nombre mío a los maristas que le den permiso al padre Félix. ¿Sí? Entonces, todo eso se fue juntando para que por fin el padre Félix regresara a México. Y su decisión de obedecer al arzobispo y a los superiores le expresa claramente en un texto anterior a todo esto, dice, me siento con más valor que nunca para corresponder al llamamiento del Señor, pasando siempre, eso sí, por el real camino de la santa obediencia, y no haciendo nada, sino con el permiso y la bendición y los consejos de mis superiores religiosos y eclesiásticos. Estando con la iglesia, estaré siempre con mi Jesús. No es el caso de recordar, pero un hermano suyo, para fundar una congregación, pues dejó la congregación y vino a fundar otra congregación. El padre Félix no quería hacer eso. Él quería que sus superiores le dieran el permiso. Bien, en este clima espiritual de discernimiento, que aparece con toda claridad en los escritos del padre Félix, hay que encuadrar su aprecio por las revelaciones. ¿Sí? También se comprueba la autenticidad. Ciertamente, de paso hay que decirlo, las revelaciones hay que estudiarlas con mucho cuidado. No hay que leerlas fundamentalísticamente, o sea, no es al pie de la letra. No es el caso de hablar de esto, pero sí, cada texto tiene su propia interpretación en lo que se refiere a revelaciones, sobre todo cuando esas revelaciones son para transmitirlas fuera. Es decir, hay que tener mucho cuidado en esto. Yo sí recomiendo que no se lea la cuenta de conciencia de Conchita, así de una manera de corrido, porque hay que saberla interpretar. No es el caso ahorita, pues, y no quiero extenderme en esto porque nuestro tema es el padre Félix, ¿no? Bien,
Sabemos cuáles son los frutos de este encuentro. Se siguieron grandes beneficios para los 12. Conchita necesitaba un director espiritual en ese momento en el que se sentía con problemas con su anterior padre espiritual, el padre Emir, que ciertamente le había ayudado muchísimo durante 10 años, pero por X circunstancias ya no era el caso de seguir esa dirección espiritual. Entonces ella toma como director espiritual al padre Félix. Fue un año nada más. Todo esto antes de irse a Francia, ¿no? Lo tomó como director y le ayudó mucho el padre Félix, sobre todo en el aspecto de las penitencias, a bajarle un poquito el ritmo a esto de las penitencias, ¿no? Le ayudó mucho y Conchita siempre lo sintió así. Sin embargo, el que más fue beneficiado de todas estas cosas fue el padre Félix, mucho más, ¿eh? Es decir, queda siempre condicionada a la fe, ciertamente, a los criterios de la Iglesia, al parecer de personas prudentes y especialmente a la obediencia a sus superiores. En fin, los frutos de este encuentro, pues el padre Félix descubrió en él mismo, una irradiación espiritual que surge de la riqueza mística de Conchita. Esto debemos de ubicarlo siempre bien. Realmente la fuente de la espiritualidad es ella. Sí. Ella transmitió a sus directores espirituales esta espiritualidad para que sus directores espirituales llevaran adelante la obra. Ya ven, de momento, pues antes de los misioneros del Espíritu Santo, lo acabamos de ver señalado, fundó pues el apostolado de la cruz y las religiosas de la cruz. Posteriormente, antes de que regresara el padre Félix, con ayuda de Monseñor Ibarra, se fundó la Alianza de Amor. También con ayuda de Monseñor Ibarra, lo que se llamaba la Liga Apostólica, hoy Fraternidad de Cristo Sacerdote. Y hacia el final, en 1914, ya viene el padre Félix diciendo, soy el mismo para las obras de la cruz. Y en 1914, al final del año, en Navidad, se funda la Congregación de los Misioneros. Siempre el padre Félix estuvo prestado. Él iba a regresar a Francia después de 2 años. De hecho, como que el encargado, el que estaba al frente de la congregación, era Monseñor Ibarra, porque el padre Félix no, según en ese momento, no se veía que iba a permanecer más tiempo. Claro, se estuvieron renovando los permisos por otros 2 años, luego por otros 2, luego por 5, es decir, hasta que los obispos le dijeron al padre Félix, ¿sabe qué? Ya pida permiso de integrarse a la congregación de los misioneros del Espíritu Santo, ¿no? En fin, fue un camino muy largo, muy penoso y todo. Todavía hablando de los sentimientos que tenían tanto Conchita como el padre Félix, dice Conchita, sentí un impulso extraordinario para abrirle mi alma, para hablarle de la cruz. Oh Dios mío, yo veía, yo sentía el repercutir de mis sentimientos en su alma. Veía cómo le penetraban hasta el fondo mis palabras, que creo que entonces no eran mías, porque yo me oía hablar con un fuego, con una facilidad, con algo muy grande que no era mío. Le hablé de las obras de la cruz y lo sentí enamorarse de ellas. ¿Qué dice el padre Félix? Sí, me habló 2 horas, me descubrió todos mis interiores, me dijo lo que el Señor exigía de mí, me puso en otros caminos espirituales que había soñado toda mi vida, sin haber encontrado jamás quien me ayudara. Ella se puso a hablarme de Dios, de la grandeza del sacerdocio, de la misión divina del sacerdote. Ella leyó en mi alma y durante 2 largas horas me mostró todos sus pliegues y repliegues. Me dijo las gracias que yo había recibido y el abuso que yo había hecho de ellas. Me habló de las disposiciones más íntimas de mi alma. Me descubrió mis pensamientos y me declaró que era preciso
salir de ese letargo espiritual. Así se lo dice Conchita, salir de ese letargo espiritual. Y la humildad del Padre Félix para anotarlo en su cuenta de conciencia, en la propia de él. Salir de ese letargo espiritual en el que me encontraba, para entrar resueltamente al servicio de Dios, por una vida nueva, de la que me trazó los grandes líneas. Y yo estaba maravillado. Podemos seguir, es mucho aquí lo que hay, creo que todavía tenemos un poco de tiempo. Yo estaba maravillado, estupefacto, conmovido, más de lo que pueda decirse. Me sentí lleno de gratitud a este Jesús, que me había llamado tantas veces, a quien yo había resistido tanto, y que de golpe venía así a tomarme de la mano. A partir de ese día, yo me sentí cambiado. Me resolví a vivir como perfecto religioso marista, si todavía en ese tiempo, y me sujeté a un reglamento severo y a un régimen de penitencias más bien austero, que con la plena aprobación de mi director espiritual actual, perdón, he continuado hasta el presente, sin poner ninguna acentuación. Bueno, aquí nos quedaría aclarar otra de las observaciones que hicieron los teólogos. Oye, ¿cómo estaba esa relación afectiva entre el Padre Félix y Conchita? Oigan, se veían casi diariamente, como que esto está así, como hay falta de prudencia en esto. Es decir, esa fue una de las objeciones, de las 4 objeciones que pusieron en Roma. Bueno, se entiende el porqué de estas frecuentes y prolongadas visitas, estos encuentros entre el Padre Félix y la señora Armida. ¿De qué trataban? Es normal, primero, la fundación de los misioneros del Espíritu Santo. Era el tema central. Otro, la atención al oasis de las religiosas de la cruz, o sea, a las monjas, a las religiosas. Porque fue nombrado el Padre Félix director espiritual por el Arzobispo de México y con permiso de sus superiores de ser el director espiritual del, vamos a decir, de las religiosas de la cruz, o sea, de esta fundación. Bueno, otro motivo, la revisión de las constituciones del mismo Instituto de las Religiosas pedida por la Santa Sede, que fueron redactadas por la señora Armida y el Padre Félix durante unos meses. O sea, revisaron las constituciones que ya existían desde antes, con estudio, oración, reflexión, diálogo. Fue un trabajo agobiante por parte de los dos, en ambiente de oración y reflexión. Otra razón de las frecuentes entrevistas, de junio de 1903 a 1904, es lo que ya decíamos. Si el Padre Félix era director espiritual de ella, pues tenía que estarla siguiendo, sobre todo en estos momentos tan importantes. Dice, el señor obispo, dice el Padre Félix, el señor obispo manda a Concha para su tranquilidad, me tome por director, que sea completamente abierta, clarísima de conciencia. Bien, por razones que no es el caso señalar aquí, siempre siguió el consejo de Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, que estuvo totalmente de acuerdo en esa dirección del Padre Félix. Y por otro aspecto de estos encuentros, pues es que el Padre Félix tenía que leer la cuenta de conciencia de Conchita para entender bien. Si él era director espiritual de ella, tenía que ver en los escritos realmente cómo estaba su proceso espiritual, ¿no? En un momento muy complejo de la vida espiritual de su dirigida, en que abundaban las gracias de Dios. Bien, todo esto fue la respuesta que se dio en Roma, precisamente decir, es que tenían que verse por esos motivos, no era simplemente una cuestión afectiva, ¿no? Eran motivos realmente de fondo espirituales. Había que poner en el contexto histórico toda esta relación. Y claro, en Roma se entendió muy bien. Y sobre todo cuando ya conocieron quién era esta señora. Quedaron sorprendidos. Ya les decía hace un momento, inmediatamente le hicieron venerable. Y no hace poco tiempo después,
el mismo jurado que declaró venerable a Conchita, los mismos dijeron, claro, el padre Félix también es venerable. Está clarísimo. Es decir, todo se actuó con obediencia. Bueno, voy nada más, me interesa subrayar este aspecto de la maternidad, porque también lo criticaban al padre Félix. ¿Cómo que la tomó como madre? ¿Cómo está esto, no? Bueno, esta es también una larga historia. En la historia de la iglesia se han dado estas maternidades de mujeres respecto santas de muchos santos. Pero voy a leer el testimonio del padre Félix. Una vez que muere Conchita, les escribe a las madres de la cruz, les dice, muy amadas hijas de nuestro Señor, las saludo a todas y a cada uno en esta hermosa fiesta de la familia, 14 de enero, que celebramos todos los años con el corazón lleno de inmensa gratitud. En ese día fue señalado en la vida de nuestra madre, dice el padre Félix, en la vida de nuestra madre, por una gracia de Dios muy grande y de parte de ella con plena correspondencia. Todos y todas la llamamos nuestra madre. Ustedes, por lo menos en las cartas que le escriben, y tenemos razón para llamarla así, porque eso ha sido ella. De ustedes primeramente, porque nuestro Señor le dio a ella la idea de la fundación de los oasis, y cómo debajo de sus alas se reunieron las primeras religiosas de esa querida congregación. La llaman su madre y con razón, porque siempre las ha llevado en su corazón y en su cariño. La llaman madre porque ustedes fueron su primer amor. Nosotros también la llamamos nuestra madre, aunque Jesús nos llamó después, pero tal vez tenemos aún más motivos, como lo van a ver, porque por nosotros tuvo que pasar por duras pruebas, como os contaré algún día en larga conversación íntima, cuando se ofrezca la ocasión. La llamamos nuestra madre porque sufrió por las dudas del señor arzobispo, que las tuvo, relativamente a la fundación de los oasis de hombres. Sufrió por las dudas más grandes de dos de los padres superiores generales de la Sociedad de María. Sufrió por mi destierro de 10 años en España y en Francia. Sufrió más aún por las dudas de Roma y las demoras de años y años. Sufrió mucho más interiormente por ese terrible pensamiento que por sus infidelidades no se hacía la fundación. La llamamos nuestra madre porque nuestro Señor le dijo, como consta en las cuentas de conciencia, que no se haría la fundación hasta que ella fuera a Roma. Y a pesar de 4 enfermedades mortales, según le decían los médicos, emprendió el viaje a Roma, sufriendo mucho y exponiendo su vida para obtener la fundación del oasis de hombres. La llamamos nuestra madre, porque cuando su santidad Pío X dio el permiso para empezar el noviciado, no pudiendo prestarme el muy reverendo Padre Superior General de la Sociedad de María, a pesar de la súplica del Papa, Monseñor Ibarra, a quien debemos por otra parte tantos y tan grandes favores, insistió con nuestra madre para que se pidiera para la fundación un padre redentorista u otro, pero ella me defendió con toda energía. Si tú ves, el padre Félix dice a Conchita, pues hay que pedir a otro padre. Conchita dice, no, defendió, tenía que ser el padre Félix. Y en fin, ya terminamos, todas y todos la llamamos nuestra madre, porque Jesús quiso que lo fuera, y lo fue con toda su voluntad, con todo su amor, y comprando las 2 obras con 1000 sacrificios, con incesantes oraciones, con inauditas pruebas y penas interiores y exteriores. Ya ven, mis amadas hijas, si tenemos motivos para llamar a Conchita nuestra madre, la amamos como madre, la veneramos como madre, y cada día por lo mismo le encomendamos a Dios con todo el corazón. Bien, se nos termina el tiempo. Antes de decir, oye, pues ya no hablaste del padre Félix, hablaste de Conchita, nuestra madre. Es que no se pueden separar.
van juntos. Bueno, pues veo que en mi reloj que ya es la hora, y pues espero que estas reflexiones que vamos a estar haciendo sobre pues, estas personas que están en un proceso de beatificación, de canonización, pues un día, primero tenemos que conocerlas y que un día lleguen a ser canonizadas, porque son fruto, todas ellas, de la espiritualidad de la cruz. Muchas gracias y que el Señor las bendiga y los bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app.